Muy buenas de nuevo desde Highway to Slot. En esta segunda parte del vídeo vamos a explicar un poquito cómo funcionan los distintos mandos que tenemos para hacer las pruebas que comentábamos en el primer vídeo. Entonces tenemos aquí 5 mandos, que son los que presentábamos en el primer vídeo. 3 de ellos, que son estos 3, son resistivos, es decir, funcionan en base a una resistencia y no hay más que eso. Y estos 2, que son el de Slotted y el de Slotting Plus, son electrónicos, es decir, tienen una circuitería interna para modificar la señal de la electricidad y enviársela al motor del coche en la pista. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona cada uno de ellos. Ahora tenemos conectado el DS Basic que recibíamos recientemente. Ya tiene conectadas las 3 bananas en la fuente de alimentación, y la fuente ahora mismo está a 12 voltios. La ponemos a 12 voltios porque es el voltaje estándar utilizado en slot y el que sugieren los fabricantes para utilizar los coches en las pistas, ¿no? Entonces, teniendo el DS conectado y el Porsche de Scalestri en la pista, que es un coche, bueno, pues que tiene una iluminación, vale, ahora mismo está un poquito sucio, pero para la prueba que queremos hacer pues nos da un poquito igual, ¿no? Los mandos resistivos no tienen más que esto que comentábamos antes: una resistencia con 3 cables, un máximo para un cable amarillo o blanco para el máximo de la resistencia que se encuentra aquí, la resistencia que viene determinada por estas espiras, en este caso de color azul, y el principio de la resistencia, que estaría determinado por esta patillita grisácea fina que tenemos aquí, y el freno, que sería el cable rojo, viene determinado por esta banda ancha gris que tenemos aquí. Luego el gatillo tendría su correspondiente cable negro. Entonces, si utilizamos el mando DDS, que en vez de venir con una resistencia larga viene con una plaquita de contactos, que creo que se puede ver aquí, son 18 contactos, y con unas resistencias en la parte contraria de la placa. Entonces, si yo ahora presiono el gatillo del DS, vamos a ver cómo le enviamos corriente al coche a través de esta fuente de alimentación, que aquí nos está marcando el amperaje consumido por el motor. Entonces, si presionamos ahora, ya vemos cómo ahí le está enviando algo de voltaje al motor para que comience a andar. Está consumiendo 200 miliamperios, como podéis ver ahí, pero no llega todavía para poder echar el coche a andar, ¿vale? Si yo presiono un poquito más el gatillo, 300, ya casi 400, ahí el coche andaría. Ya casi tenemos que llegar al final del gatillo. Esto no es lo habitual, ¿vale? El motor de ese coche está bastante sucio, y igual pues las escobillas las escobillas del motor no hacen buen contacto. Entonces implica que para que se ponga en funcionamiento sea necesario darle un poquito más de voltaje del habitual, ¿no? Entonces, digamos que un mando resistivo pues funciona con un gatillo que recorre una placa de contactos o una resistencia en formato de barril, que veremos ahora en el mando de Parma, y que va incrementando el voltaje en la pista hasta que el coche funciona. Y no tiene más, simplemente se basa en una resistencia. Hemos cambiado ahora el mando de DS, que ya lo tenemos aquí desconectado, y hemos conectado el Parma. Antes de irnos con el Parma, comentar que el mando de Ninco que tenemos aquí funciona exactamente, tiene el mismo funcionamiento que el mando de DS. La única diferencia es que el mando de DS tiene 45 ohmios
de resistencia y el mando de Ninco tiene 35. ¿Qué implica eso? Pues vamos a verlo en un pequeño gráfico. Vamos a suponer, o vamos a hacer un pequeño eje cartesiano. Vamos a dibujarlo. Vale, no me sale muy recto, pero para el caso nos da igual. Vale, en el eje de abscisas vamos a considerar el porcentaje de recorrido del gatillo. Entonces aquí ponemos porcentaje gatillo. Y en el eje de ordenadas vamos a considerar el voltaje de la fuente de alimentación, vale, que en este caso son 12 voltios, pero vamos a considerar un voltaje máximo. Vale, entonces el voltaje máximo lo vamos a delimitar con esta línea discontinua que tenemos aquí arriba. Vale, y el porcentaje máximo del gatillo lo vamos a delimitar con esta línea discontinua que está al final del gatillo, es decir, esta línea de aquí se correspondería con el gatillo apretado al máximo. Bien, si tenemos que dibujar la línea de recorrido del voltaje del mando DS, podríamos dibujar algo así. Vamos a poner que este es el punto 0, 0, el punto 0 donde tenemos voltaje 0 y el recorrido del gatillo está completamente suelto. Entonces, si presionamos casi nada el gatillo, casi nada, ¿vale? Hasta la resistencia, es decir, pasamos de este punto a este otro, entonces ya estaremos por un punto sobre este, digamos, ¿vale? Más o menos sobre esta vertical. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dibujar los 45 ohmios de este mando en un primer momento, que se correspondería, vamos a ponerlo, es simplemente una referencia, no tiene por qué coincidir ahí exactamente. Vamos a poner un punto por aquí y que recorriendo el gatillo hasta el final nos trazaría una línea así. Entonces, si nosotros apretamos el gatillo hasta que comience la resistencia, que sería hasta este punto, aquí tendríamos unos 45 ohmios, ¿vale? Que se van reduciendo en la medida en que vamos presionando el gatillo hasta llegar al fondo donde tenemos la velocidad máxima, ¿vale? Que viene determinado por el voltaje de la fuente de alimentación. La diferencia que hay frente al mando de Ninco, que tiene 35 ohmios, es que el punto inicial del recorrido del gatillo va a ser un punto más elevado en esta vertical, de modo que partimos de un mayor voltaje, ya que la resistencia es menor, 35 frente a 45. Entonces saldríamos de un punto, vamos a poner, más o menos como este, donde aquí tendríamos los 35 ohmios y volveríamos a tener una línea que nos determinaría unos valores de voltaje a lo largo del recorrido del gatillo. Entonces, si os fijabais antes, cuando apretaba el gatillo del Parma, tardaba un poquito de tiempo el coche en arrancar. ¿Por qué? Porque necesitaba un voltaje un poquito alto, debido a que el motor pues está sucio y no hace un buen contacto de las escobillas. Se necesita un voltaje un poquito alto
para poder arrancar y moverse, ¿vale? Vamos a suponer pues sobre este punto. Entonces habría que presionar toda esta parte de gatillo para hacerlo funcionar. Realmente era más, porque casi era llegando al final, ¿no? Sería por aquí, pero por norma general en un motor que esté en buenas condiciones sería más o menos por este punto, o por este punto tomando el porcentaje de recorrido del gatillo. Pero sin embargo en el mando de Ninco el coche probablemente nos arrancaría un poquito antes en el porcentaje de recorrido del gatillo, es decir, habría que presionar esta parte de aquí para que el coche empezara a andar frente al DS, que habría que presionar toda esta parte. Vamos a ver ahora el Parma. El Parma es una versión de mando con una resistencia que viene definida por este barril que tenemos aquí con estas espiras. Es prácticamente igual que este dibujo, ¿vale? Y en su configuración de fábrica esta resistencia es de 45 ohmios, igual que el mando DDS, con lo cual digamos que pueden un poco compararse, ¿no? Estos mandos. Este viene con una plaquita de contactos, es algo más moderno, y este pues viene con un barril con unas espiras enrolladas en un pequeño barril, ¿no? Pero para el efecto no quiere decir ni que uno sea mejor ni que el otro sea peor. Simplemente son distintas formas de dar formato a una resistencia. Entonces, como comentábamos, si lo ponemos en el formato de serie, tal como viene el mando en 45 ohmios, pues igual que ocurría en el mando DS, tendré que presionar bastante el gatillo para que el coche se pueda mover. Vamos a verlo. Si os dais cuenta, y en la fuente de alimentación ya está enviando una corriente al coche, pero todavía no es capaz de hacerlo mover. Y ahí ya lo estamos moviendo. Prácticamente es lo mismo. Bien. Este mando en su momento lo modificamos añadiéndole unos componentes en esta cajita que tenemos aquí para que fuese posible utilizarlo como mando de serie, es decir, con esos 45 ohmios que acabamos de utilizar, o cambiando el interruptor para que esos 45 se convirtieran en un intervalo entre 33 y 15, ¿vale? Para tener un poquito más de tacto a la hora de controlar un coche u otro. Entonces, si bajamos este interruptor, pasamos de esos 45 ohmios a tener de 33 ohmios a 15, que vienen determinados por este potenciómetro que tenemos aquí. Nosotros hemos hecho unas mediciones acerca de en qué punto nos da esos ohmios, y en la parte inicial del potenciómetro tenemos 33 ohmios y en la parte final llegamos a 15. Si ahora presionara el gatillo estando en 15 ohmios, ¿qué es lo que sucedería? Pues probablemente el coche ya no salga en los primeros puntos de recorrido del gatillo. Vamos a verlo. ¿Os dais cuenta? Sale ya al comenzar el recorrido del gatillo, pero quizás salga demasiado fuerte. Es decir, igual necesitamos velocidades un poquito más bajas que esos 15 ohmios para poder controlar el coche en las entradas de la curva y en las transiciones de las curvas. Entonces, este potenciómetro nos permite regular la resistencia. Si podemos pasar de 15 a 27 y ver si tenemos ahí
ese tacto ya en las primeras posiciones. Ahí parece que ya le cuesta un poquito más. Ahí ya sale, ya digamos que 27, podemos jugar un poquito 27, 22, probablemente ahí ya nos... Si os dais cuenta, ahora mismo no está saliendo porque, por lo que comentaba, este motor está bastante sucio, con las escobillas sucias, entonces pues en algún momento no hace buen contacto, pero si lo sitúo nuevamente, pues ¿veis? Ahí ya está saliendo en los 22. Bueno, vamos a subirlo un poquito más. Ahí se nos encienden las luces. El motor no es que esté tampoco para tirar cohetes, ¿no? La prueba que escogimos tampoco, o el coche que escogimos para hacer esta prueba no es el más adecuado, pero digamos que con un motor normal ya en 27 ohmios o incluso un poquito menos, sobre 30, ya tendría que salirnos el coche de forma normal. Entonces, si esto lo trasladamos al gráfico, tendríamos que el Parma nos permite regular en esos 45 y de 33 a 15, por ejemplo. Es decir, cuanta menor resistencia, más voltaje nos va a dar de inicio el gatillo o el mando, digamos las primeras posiciones del gatillo. Podemos poner, pues por ejemplo, 33 ohmios por aquí y 15 por aquí. Estas líneas que estoy dibujando son puramente a mano alzada, no están calculadas, simplemente es una representación para entender lo que hacen los mandos y cómo funcionan, ¿no? Entonces pues tendríamos un porcentaje como este y luego el mando de serie. A mayores, este Parma, como podéis ver, tiene aquí un potenciómetro y es un potenciómetro de freno. ¿Y esto qué regula? Esto lo que hace es lo siguiente. Estos dos mandos que tenemos aquí, y el Parma también, vienen por defecto con freno, que viene determinado por este cable rojo de aquí, si no, no lo traería. Entonces vienen con freno, pero ¿qué freno trae? Pues trae el máximo freno que puede aportar un mando resistivo para detener un coche en la pista. Y a veces, pues por las circunstancias del coche, por las características, por la transmisión, corona-piñón que tienen, podemos desear no tener tanto freno y que el coche entre un poquito más suave en la pista, que no se detenga tanto para que nosotros ya sigamos acelerando y tener una fluidez mayor en el paso por curva. Entonces le hemos añadido este potenciómetro que en el punto 0 elimina el freno del coche, es decir, se detendría cuando el motor deje de girar, o en el punto máximo tendríamos el freno máximo total, que es con el que vienen los tres mandos resistivos de serie. Entonces tenemos todo este intervalo para poder regular la intensidad del freno de los coches. Bueno, hemos visto los mandos resistivos, el Parma, el DS y el de Ninco, que funcionan en base a una resistencia, y ahora vamos a ver los dos mandos electrónicos que tenemos disponibles. Ahora mismo tenemos conectado el mando de Slotted y luego veremos el mando de Slotted Plus. Entonces tenemos la fuente a 12 voltios y estos mandos no funcionan con una resistencia, sino que tienen en su interior una placa electrónica que hace que la señal pues se module de alguna forma y tengamos la posibilidad de controlar los motores de los coches de una forma mucho más precisa que con una resistencia, o al menos esa es la teoría. Ahora mismo tenemos conectado el mando de Slotted.
Si presionamos el gatillo, veis que se encienden las luces, cosa que no ocurría con los mandos resistivos. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque en los mandos electrónicos, por ejemplo en estos dos que tenemos aquí, la señal que se envía al motor del coche, al coche, es siempre una señal de 12 voltios que se altera en función de cuanto más o menos presionamos el gatillo, es decir, se altera en función de su recorrido. No vamos a entrar en cuestiones técnicas de electrónica, simplemente que se modula la señal a través de una técnica que se llama modulación por ancho de pulso, PWM, y el que quiera echar un vistazo en internet hay muchos ejemplos de cómo se gestiona esta técnica, ¿no? Entonces, centrándonos ya en el mando de Slotted, tenemos 4 potenciómetros en la parte lateral y un selector en la parte superior. Este potenciómetro de aquí, amarillo, tiene un recorrido de 0 a 50, simplemente son valores numéricos, pero digamos que lo que hace es regular la velocidad inicial del coche. Es decir, si os acordáis o si echamos la mirada atrás, teníamos que la velocidad inicial del coche en los mandos resistivos estaba en función de la resistencia que se le aplicaba al coche, es decir, teníamos 45 ohmios para el mando DDS, que teníamos que presionar un poquito el gatillo para que el coche comenzara a andar. Bueno, pues para el caso del mando de Slotted, esto se vería reflejado en este potenciómetro de aquí. Es decir, si yo lo dejo a 0 y presiono el gatillo, el coche no arranca hasta que presiono el gatillo en cierta medida, ¿no? Si por ejemplo lo pongo al máximo, pues el coche ya saldría muy rápido, como podéis ver. Entonces el tema consiste en encontrar el punto intermedio que nos permita controlar el coche a velocidades bajas a una velocidad aceptablemente baja para poder manejarlo en las curvas. Bien, vamos a ver ahora este potenciómetro de aquí, este azul. ¿Qué es lo que hace este potenciómetro? Bueno, este potenciómetro, el amarillo, no viene a ser otra cosa que la modificación de la resistencia de los mandos resistivos. Vamos a ver este potenciómetro azul. Vamos a explicarlo gráficamente para que se pueda entender mejor. Tenemos aquí un eje de abscisas y un eje de ordenadas, donde tenemos el 100% del recorrido del gatillo y el voltaje máximo, igual que veíamos antes para los mandos resistivos. Antes de meternos con este potenciómetro azul, vamos a ver aquí en la parte superior del mando que hay un selector que tiene 3 posiciones: Slow, Standard y Fast. ¿Vale? Entonces vamos a situar el selector en la posición Slow. Vale, todo esto sujeto a este interruptor que tiene aquí en la parte trasera, que pone
lineal o curvado. Estamos en la posición curvada, que sería la opción más avanzada del mando, ¿no? Luego explicaremos un poquito cómo funciona el lineal. Entonces, teniendo el selector en posición slow, lo que hace este selector en su opción de curva nos permite dividir esta línea que teníamos en los mandos resistivos en dos pendientes. Es decir, en la posición slow nos determina una pendiente, un cambio de pendiente en el 75% de recorrido del gatillo. Ahí tendríamos nuestra posición del gatillo con el selector slow, en el 75% del mismo. Entonces, como decíamos antes, el selector amarillo nos determina la velocidad inicial del coche. Vamos a suponer que ahora mismo estamos en la mitad y el coche pues sale de esta posición mínima, ¿vale? Es un supuesto. Y ahora es cuando sí que ya vamos a poder explicar este potenciómetro que tenemos aquí, que es el potenciómetro de curva, ¿vale? Este potenciómetro lo que va a hacer es regular un punto a lo largo de esta pendiente. Acordaros que estamos tenemos el selector en slow, ¿vale? Nos va a determinar un punto a lo largo de esta pendiente. Es decir, si lo ponemos al mínimo, vamos a tener un punto, ya digo que esto es a título ilustrativo, no tiene por qué coincidir exactamente, ¿vale? Es lo que creo que tiene unos valores, os saco una tabla con los valores exactos, ¿vale? Pero supongamos que tenemos un punto por aquí. Y si lo situamos en el máximo del potenciómetro, tendremos un punto pues por aquí, de modo que ya podemos trazar la línea de recorrido del voltaje desde el mínimo que nos marca el potenciómetro amarillo hasta este punto y hasta este otro. Es decir, vamos a hacer así. Y así. Digamos que si ponemos el potenciómetro al mínimo, tendremos una línea tal que así. Es una opción para un coche que tenga un motor con mucha respuesta, un trazado revirado. Esto lo que nos permite es que en el primer 75% del recorrido del gatillo la velocidad del coche más o menos va a estar contenida en sus variaciones, no se va a disparar el coche, y el último 25 nos permite, si llegamos hasta él, nos permitiría ya lanzar el coche con toda su potencia, ¿no? Entonces, si situamos el potenciómetro azul en el máximo, tendríamos una curva como esta. Ya sería algo más suave. Entonces, lo que nos permite el selector en su posición slow es obtener unas curvas a lo largo de todo este campo gráfico que vemos aquí, en función de si seleccionamos el mínimo en el selector azul o el máximo. Eso tenemos que ir viéndolo en función de cómo nos responda el coche, que es la opción más cómoda para poder llevarlo, ¿no?
Luego nos quedan otras dos posiciones de este selector superior. Tenemos la estándar y la fast. Entonces, estas dos posiciones lo que hacen es modificarnos la situación de esta vertical. Es decir, la estándar nos sitúa esa pendiente en el 50% del recorrido del gatillo. Vale, estándar 50% y la fast nos sitúa la pendiente en el 25%. Aquí tendríamos fast 25%. De modo que si mantenemos constante la velocidad inicial del coche en este punto, si os dais cuenta ya el mínimo, si tenemos seleccionada si tenemos el selector superior en el modo fast, pues ya vamos a tener un punto, supongamos, por aquí. Ya digo que esto es a mano alzada, no tienen por qué coincidir los puntos, ¿no? Pero es simplemente para entenderlo. Y si lo ponemos al máximo, pues por aquí. De modo que si ahora trazamos las líneas, pues ya veis que el grado de aceleración del coche va a ser mayor. La velocidad que nos entrega el gatillo en sus primeras posiciones, como veis, esto sería el máximo, pero en sus primeras posiciones ya va a ir mucho más rápido que si lo ponemos en slow. Lo que nos permite este selector es modificar la entrega de potencia a lo largo del recorrido del gatillo, junto con este potenciómetro que tenemos aquí. Vamos a ver ahora este potenciómetro rojo. El potenciómetro rojo no es otra cosa que la regulación del freno. Tenemos desde este punto 0 que tenemos aquí en el centro, que aquí no tendría freno, el mando no le aportaría freno al coche, el motor pararía cuando tenga que parar, y si giramos a la derecha al máximo, ahí estaría el freno máximo del coche. Entonces podemos regular en toda esta franja qué cantidad de potencia de freno queremos. Si por el contrario nos vamos a la parte izquierda, el punto máximo de la izquierda se correspondería exactamente igual con el punto máximo de la derecha, el primero que veíamos, es decir, frenaría exactamente en la misma medida. Pero a lo largo de todo este recorrido que tenemos aquí, el coche frenaría al máximo siempre. Es decir, tanto en este punto como en este de aquí, frena al máximo. La diferencia está en cuánto tiempo frena al máximo. Es decir, si lo ponemos aquí cerquita del 0, cuando estamos llegando a una curva y soltamos el gatillo, el coche frena al máximo durante un instante y luego va relajando la frenada para volver a acelerar y superar la curva. Entonces, con esta parte del recorrido podemos graduar cuánto tiempo queremos que el coche o que el mando frene al coche al llegar a la curva. Y luego, por último, nos falta este potenciómetro de aquí, verde, que normalmente se llama anti-spin, aquí pone power trim. Hace referencia a una especie de control de tracción del coche. ¿Qué es esto? Esto es cuando nosotros
presionamos el gatillo con un gatillazo. Esto lo que hace, si no lo ponemos en una posición 0, lo que hace cuanto más nos acerquemos al máximo, nos va a demorar unos milisegundos esa intensidad del gatillazo. Pues para evitar quizá el derrape de las ruedas, si no son ruedas de buen agarre o están muy desgastadas, o el setup del coche no es el adecuado, y entonces pues no tiene una tracción buena. Entonces con este potenciómetro podemos regular ese ímpetu, esa intensidad, esa fuerza con la que nosotros presionamos el gatillo para que el coche salga lo más rápido posible, y tratar de evitar ese derrape, ¿no? Es un control de tracción pues que puede tener un coche de 1.1 de carreras. ¿Qué más podemos comentar de aquí? Bueno, lo explicado hacía referencia a este interruptor colocado en posición curva. También existe una posición línea que podríamos explicar, pero vamos a explicarlo. A ver, si lo ponemos en posición línea, lo que hace esto no tiene efecto, ¿vale? Tanto en slow como estándar o fast deja de tener efecto. El fabricante nos insta a que lo pongamos en la posición estándar. El potenciómetro de velocidad mínima funcionaría exactamente igual, pero no tenemos una curva. Es decir, no tenemos una pendiente, no tenemos una recta con dos pendientes. Tendríamos una recta con una única pendiente. Entonces, la variación está en que esta pendiente única, tenemos el primer punto que viene determinado por el potenciómetro amarillo y un punto en el final, en el 99%, no en el 100%, en el 99% del gatillo, un punto que viene determinado por este potenciómetro de aquí, ¿vale? El de curva. Es decir, si está al mínimo, pues tendríamos un punto por aquí más o menos, y si está al máximo, nos da el máximo del voltaje de la fuente de alimentación ya al 99%. Entonces, si lo dejamos al mínimo o cerca del mínimo, tendremos una curva tal que así. Hasta el 99%. Y el otro 1% el resto de la potencia, que falta desde aquí hasta aquí, nos la da al picar en el último 1% del recorrido del gatillo. Nos lo puede dar de forma súbita, es decir, al instante, si tenemos este potenciómetro en el mínimo, o digamos de una forma gradual conforme aumentamos el potenciómetro del potenciómetro verde, ¿no? Powertrain pone aquí, de modo que si lo aumentamos mucho, ese último porcentaje, ese último 1%, nos lo da de una forma más gradual, para que el coche no note esa brusquedad entre una velocidad más progresiva y una explosividad última del 1%. Y eso es un poco lo que ofrece el mando de Slotted. Vamos ahora a ver el mando de Slotted Plus, el Pro Evo 2, después de ver el mando de Slotted. Este mando de Slotted Plus hacíamos el unboxing hace unos meses y ahora, bueno, pues podemos comentar un poquito más acerca de él después de usarlo durante este tiempo. Comentábamos en aquel momento que este selector blanco de aquí nos permitía seleccionar 10 curvas posibles
de la 1, que sería la más suavizada, hasta la 0, que sería la que se encuentra a las 12, la más reactiva. Con este selector entonces se seleccionaban 10 curvas, las 10 primeras curvas del mando, y luego cambiando aquí el selector, el switch que tenemos en el interior, el interruptor blanco, seleccionándolo hacia arriba en posición on, accedíamos a las 10 curvas siguientes, que eran incluso más reactivas todavía. El mando ahora mismo se encuentra en la posición más suavizada, en la curva 1, de las 10 curvas más suaves, ¿no?, de llevar el coche. Entonces, si presiono el gatillo mínimamente, ya vemos que el coche sale bastante fuerte. Entonces, para utilizar este mando en rally, pues quizá lo adecuado hubiera sido rebajar un poquito más las curvas, llevar todas las 20 un poquito hacia una parte un poquito más suave, de modo que las primeras posiciones en la más suavizada pues no fueran tan brusca la salida, ¿no? Esto se hizo así porque este mando pues fue mayormente concebido para usar en disciplina de velocidad. En el unboxing que hacíamos del mando, mencionábamos el potenciómetro del freno, que lo tenemos aquí, y el potenciómetro de sensibilidad. Yo ahora en estos momentos no le llamaría potenciómetro de sensibilidad, sino potenciómetro de curva. Se identifica más con el potenciómetro azul del mando de Slotted que veíamos antes, es decir, este potenciómetro no modifica la sensibilidad, entendiendo la sensibilidad como la velocidad mínima del coche, sino que modifica la curva. Es decir, estando en la posición central, identificando la trayectoria de la línea de voltaje del mando, si la giramos hacia la derecha, haremos una forma más cóncava de esa línea. Es decir, en vez de tener una línea recta, haremos una línea más cóncava, de modo que tendremos una reacción más brusca o más fuerte del coche en las primeras posiciones del gatillo y relajándose a continuación, ¿no? Y si lo giramos hacia la izquierda, pues tendremos una línea convexa, ¿vale? Cada vez un poquito más convexa y sesgada, pienso yo, hacia la parte final del gatillo, es decir, no se sesga de esta forma, sino más sesgada hacia el 75-80% del recorrido del gatillo. Tendremos una curva que en ese primer porcentaje de gatillos, 75-80, el coche no variará tanto en su velocidad, y luego en el resto del porcentaje del gatillo nos la entregará de forma más explosiva. Luego comentar este switch interno que tenemos aquí, que como decíamos antes, el interruptor blanco gestionaba las 10 curvas de intercambio con este selector. Digamos que pasamos de unas 10 a otras 10 curvas más reactivas, y luego tenemos los otros dos interruptores, el rojo y el negro, que nos permiten activar el freno activo, que sería el interruptor rojo, es decir, de modo que el coche ya frena antes de llegar antes de soltarlo del todo. Y esto sí que es útil, no en todos los coches, pero sí que si llegas a conectar, entre comillas, con el mando, te permite ir más rápido.
juegas ya con las posiciones medias, no dejas que el gatillo casi llegue a su posición inicial, y esto sí que permite tener una agilidad mayor del coche en algún circuito o en algunas condiciones pues concretas, ¿no? Luego tenemos el interruptor negro, que es el que se encuentra en la parte central, que el fabricante lo identifica como control de tracción. Yo lo he intentado utilizar, pero noto una merma muy grande en la potencia del coche y no le saco prácticamente partido. Siempre lo dejo en la posición off, e incluso llegué a pensar que igual en esta unidad no venía bien implementado, pero bueno, debe ser que sí funciona así, pero no consigo sacarle partido. No obstante, el mando funciona muy bien con el control de tracción apagado, no tiene una respuesta muy buena, excepcional. Desde el momento en el que das gatillazo, el coche sale con mucha fuerza, incluso en su posición más suavizada. Y luego pues comentar un poquito el gatillo, que el gatillo tiene un recorrido configurable en base a dos tornillos. Este tornillo que tenemos aquí, que es el tornillo que nos permite ampliar el recorrido en aceleración, y este tornillo que tenemos aquí interno, que se modifica aquí dentro. Habría que abrir el mando y moverlo en su recorrido para ampliar un poquito su estado en reposo. Es decir, en vez de que termine aquí el gatillo, pues que llegaría un poquito más adelante. Entonces ese aumento de la distancia de recorrido del gatillo puede permitir tener una mayor precisión a la hora de controlar el coche. También significa una pérdida quizá en la respuesta, ¿no? En ese gatillazo, pues una milésima de segundo pues puede ser que se demore, pero bueno, sería cuestión de probarlo. Nosotros lo hemos dejado en la posición inicial y el mando responde francamente bien. Y no mucho más que comentar. A lo largo de las pruebas que vamos a realizar en los siguientes vídeos, pues os enseñaremos la configuración que adoptamos en cada uno de los mandos para sacar el mayor rendimiento posible de cada coche, y os comentaremos pues qué sensaciones nos da de comodidad, ya no solo los tiempos o los mejores tiempos que se puedan obtener, sino la comodidad a la hora de llevar el coche y todo lo que nosotros podemos percibir, pues trataremos de trasladarlo en el vídeo. Y hasta aquí pues llega el vídeo de hoy, que no es poco, y ya desde Highway to Slot pues nos vamos a despedir, esperando que os haya gustado y que os gusten más las pruebas en pista que vamos a realizar, poniendo ya los coches en acción en estos próximos vídeos. Un saludo.